Bueno, muy buenas tardes. Por favor, los invitamos a los estudiantes del instituto tomar asiento, por favor. Vamos a iniciar este acto de la visita de nuestro hermano presidente y vamos a iniciar entonando el himno del Estado Plurinacional de Bolivia, un arreglo para piano y soprano. Por favor, nos ponemos de pie. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida de nuestro rector, el licenciado Franklin Anaya. No los lentes verdes. Muy buenos días. Qué rápido se ha hecho este momento, y ya es. Lo hemos esperado con mucha intensidad y mucho anhelo, y estamos muy orgullosos con la presencia de don Luis Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Honrados con su presencia, presidente. Bienvenido a esta su casa de estudios artísticos, científico-humanísticos, sociales y exactos. Bienvenido, presidente. El protocolo exige hacer una serie de saludos que por supuesto vamos a hacer, pero el saludo que acabo de emitir a nuestro presidente lo hago de todo corazón, porque creo que así como la tarea fundamental del Estado es la educación, el hecho de que un presidente en ejercicio se encuentre conviviendo con lo que ocurre aquí cotidianamente en nuestras aulas, desde la experiencia de nuestros estudiantes, que es lo que ellos han querido manifestarle al presidente cuando supieron que iba a llegar, es una de las tareas fundamentales también de una autoridad. ¿Por qué? Porque la educación, más que una política, viene a ser una cotidianidad y una práctica de los patios. Eso lo sabemos los maestros que cotidianamente desarrollan su trabajo de ese modo. Quiero saludar también con un cariño fraterno a don Adolfo Mendoza Leigue, diputado supranacional de Bolivia ante el Parlamento Andino y hasta hace poco expresidente, hasta hace poco presidente del Parlamento Andino. Muchísimas gracias, Adolfo, por tanto camino
pero cada vez que se da un paso a tu lado, siempre uno ve que hay más por hacer, y eso es encantador, porque esa magia debe transmitirse en función de que siempre tenemos que encontrar nuevas tareas, nuevas formas de resolver los obstáculos que tengamos y alcanzar y consolidar cuestiones buenas para nuestra sociedad y nuestra cultura. Este es un proyecto bueno, así lo sabe nuestra distinguida magíster Begoña Grigoriou, directora académica de Humanidades, a quien también hago un saludo y expresándole siempre lo importante que es ese trabajo que hemos venido desarrollando ya tantos años, Begoña, y a ti también, a tu trayectoria profesional, como profesora y como persona extraordinaria. Eso te hace la educación, y creo que eso es lo que va emanando del ejemplo de nuestras maestras y nuestros maestros en ese cotidiano vivir. Hemos visto salas de artes y hemos visto laboratorios en el Trajín, y por eso también saludo a nuestro querido licenciado Juan Pablo Barrientos, director académico de Artes, y a través de él hacer llegar todo el corazón, todo lo que siente mi corazón a las maestras y maestros que acompañan esa gestión artística cotidianamente en el instituto. Quiero saludar de una manera muy especial a la doctora María Esther Pozo, delegada de la Universidad Mayor San Simón, ex vicerrectora, miembro del director interinstitucional, y también a, cómo no, queridísima Chelita Rivera, licenciada Estela Rivera. Bienvenidas a esta tan importante reunión. Es una reunión y tiene que ser algo así donde podamos confabular qué hacer con la educación en los próximos años, aprovechando que está el jefe de Estado, y manifestar algo de esa nuestra experiencia para que quizás también pueda servir como un grano de arena y un aporte a la educación en general en nuestro país. Así se pensó el año 2011, cuando el Instituto Eduardo Laredo recibió la ley 123, que la declara como Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia. Y se hizo en una lógica de protección para que pudiera seguir desarrollándose en un concierto que tocaba otras notas, otro tono en la educación. Y eso es comprensible. Los estados tienen políticas educativas y tienen políticas educativas generales y estandarizadas. Por eso vamos a decir que el Instituto Eduardo Laredo, cuando nació el 61, nació con una lógica diferente a cualquiera de las políticas que hayan podido desarrollar desde entonces o antes en Bolivia. Siempre digo, y lo digo con mucho orgullo, y deberíamos alimentar más esto, en Bolivia hay dos experiencias educativas genuinas, centrales y genuinas, que son la de Guarizata en los años 30 y la del Instituto Eduardo Laredo en los años 60. Vamos a saludar la experiencia de Guarizata, pero nos vamos a centrar un poquito y de manera muy rápida en la experiencia del Instituto Eduardo Laredo, que comenzó con un postulado que rompía con la lógica de la educación formal, que exalta fundamentalmente la razón. Eso es lo que nos han enseñado todavía muchas generaciones acá. Enseñamos que todo lo que está o que proviene de un proceso mental organizado es positivo y debe desarrollarse. Y que todo lo que es emocional debe negarse. Nunca les han dicho a los de mi edad o más allá, querido Nanco, por supuesto, no llores, sé hombre, ¿no? El profesor de educación física o algo así. Nosotros teníamos que negar una parte de nuestras emociones. Eso significa reprimir una dimensión importante del ser humano. Porque de lo que se trata es que el ser humano articule sus ideas y sus emociones de una manera natural. Porque el ser humano es razones, evidentemente, pero también es emociones. No puede dividirse. Si se divide, se genera una cosa que se llama neurosis. Y nadie puede ser feliz con una neurosis. Y lo que buscamos en la vida es ser felices. Es uno de los postulados filosóficos del instituto, a los que me voy a referir. Entonces, ¿cómo poder generar este desarrollo? Bueno,
articulando las artes a la formación y a la educación regular. Así comenzó el 60 en un pequeño garajito de camiones en la calle 16 de Julio y Sucre, y hay aquí como mi Judith, que pasó clases en aquella escuelita, cuando aún se llamaba escuelita. Y aprovecho para saludar al maestro Agustín Fernández, seguramente también asistió a esa escuelita de la 16 de julio. Días felices, pero eran días donde se estaba empezando a experimentar esta nueva educación que veníamos desarrollando. Aún no sabíamos que iba a ser un proyecto que ahora se está consolidando como parte de la educación superior del Ministerio de Educación y del Departamento. Y quiero saludar de una manera muy especial al magíster José Luis Araujo, subdirector departamental de Educación, aquí presente, y muchas gracias por su presencia, magíster. De esa manera se fue desarrollando la escuela en esa experimentación. El 64 recibió su primera reforma o su primera resolución que la consolida como una escuela fiscal y tuvo la primera asistencia del Estado. Y hasta nuestros días el colegio ha funcionado con su propia experiencia al amparo de los amigos, al amparo de un favor, y después el 86 al amparo de una resolución ministerial que la firmaba Ipiña, recuerdo. Yo era muy chiquito y solo me acuerdo que Argentina salió campeón ese año, presidente, pero también hubo esa resolución que decía que esta es una escuela piloto y experimental, y por lo tanto pudo funcionar también una década y media más. Después han desaparecido estos modelos y ha sido muy complicado tratar de que la burocracia misma de la educación pueda entender la combinación de dos secciones, una humanística, científica en el sentido de las matemáticas y de la lógica, que son ciencias exactas o ciencias fácticas, como la biología, la química, la física, pero también ciencias sociales y también ciencias humanas, pero también con las artes. Y ya la institución tenía un peso mayor en la década del 90 y se consolidó en la primera década de los años 2000 con una malla curricular bastante exigente del tiempo de nuestros estudiantes, que me hace feliz pensar que están alegres acá todo el día, porque vienen en la mañana, tempranito, y se van en la tarde. Pero para no ahondar más, le quiero expresar que si alguien entiende, y a mí me gusta decirlo, qué es la educación integral, es un niño o una niña del instituto. Viene en la mañana, pasa matemáticas, tiene recreo, pasa sociales, quizás tenga historia de la música, a la 1 se queda a almorzar, tiene coro con Judith. Después, a las 3 de la tarde, puede tener danza o puede tener una clase de violín, y así va pasando el día, y cada uno de los maestros con los cuales se ha relacionado ha aportado un grano de arena al desarrollo en un día de vida de ese niño que va a permanecer con nosotros durante 10 años. Ese es el principio de la educación integral, y es un principio cognitivo. Es un principio cognitivo porque fue una experimentación en la cual pensábamos que las artes podían aportar a ese desarrollo intelectual del ser humano. Hoy se sabe que es así. El año 91 salió un artículo en Facetas, esta revista norteamericana muy famosa, acerca de un debate, si no me equivoco, en la Universidad de Stanford, donde estaban armando un proyecto de una escuela para Israel que tenga artes y que tenga estas ciencias. Y Donaldo Martínez, que está aquí sentado y a quien quiero saludar, porque no solamente ha sido profesor mío y de muchos de los que están aquí sentados, sino también del ciudadano Adolfo Mendoza, que está en Testera. Donaldito, muy buenas tardes. Y Donaldo escribió un artículo en el periódico que decía: Cochabamba se anticipó con 30 años a esto que están diciendo estos doctores de Stanford. Y es verdad, hay un gran movimiento y un gran entusiasmo por incorporar las artes a la educación formal en las potencias, ¿no? Y se está experimentando mucho, y se sabe hoy en día que las artes tienen una incidencia directa en el desarrollo cognitivo de las personas. Ya lo hacíamos, y eso me llena de entusiasmo. Ese es el sentido cognitivo, el sentido pedagógico, ¿cómo lo alcanzamos? El sentido pedagógico es la instrumentalización de esa idea. Yo estoy convencido de que cuando tú estás en gestión en el ministerio, o haces una reforma educativa o haces gestión.
Pero no puedes hacer bien las dos cosas, porque la reforma finalmente, que puede tener principios tan hermosos como la actual reforma que tenemos, puede bien no instrumentalizarse bien en la parte práctica del aula. Entonces, tienes que detener la gestión, pensar y desarrollar el elemento humano necesario que tengas, que fue lo que hizo el instituto en esa burbuja. Por supuesto, con un montón de connotaciones que podríamos analizar. Esa instrumentalización a lo pedagógico de un principio filosófico para el desarrollo cognitivo del ser humano es posible, como cuando en un proyecto como este no emerge de una política de Estado, sino de un conjunto de ciudadanos que definen, empujan, dan la fuerza a un modelo educativo que consideran bueno para sí mismos y para sus hijos. Y el docente se forma y se forja en las aulas cada día. Veo a Charito. Caramba, ha sido estudiante del colegio, ha dado clases aquí. Es decir, se ha forjado aquí. Si la llevamos a otra escuela, no va a entender la lógica docente que se pueda desarrollar. Y eso me van a decir también los docentes de humanidades antiguos que tengo. Y vamos viendo el proceso de los docentes nuevos que van llegando y cómo les cuesta irse adaptando, comprender a los jóvenes cómo son. Pero lo vamos asimilando, porque muchos abren su corazón, dejan entrar la educación integral, porque nuestros niños y nuestros jóvenes, presidente lo ha visto, son maravillosos. Y todo nuestro orgullo, ¿no? Y entonces, de esa manera se forma un profesor que va a generar esa experiencia tan importante que te permita después saludar a tu profesor, como a Donaldo, ¿no? Se pone colorado Adolfo porque seguro llegaba tarde al Casiciaco, porque él fue estudiante de, ¿cómo se llama nuestra competencia? Del Colegio San Agustín, que es otro gran proyecto educativo y que creo que es lo que tiene que tener nuestra atención para poder tener una gran política educativa en nuestro país. Esa es la experiencia que está rescatando en este momento la resolución 06 del Parlamento andino. Es decir, aquí hay una experiencia ciudadana que no está participando exactamente de la política educativa, y con esto no queremos hacer una confabulación contra la maravillosa reforma que tenemos. Tenemos una muy buena reforma, y la misma reforma dice que debe descentralizarse la educación y que cada comunidad y cada espacio social, cultural, debe, a través de ese poder de la educación, sistematizar su cosmovisión y hacerla perdurar en el tiempo. ¿De qué otra manera los pueblos van a subsistir si no es así? Un país que tiene tantos pueblos como el nuestro. En fin, eso debe llevarse adelante. Creo que somos una experiencia y una muestra de eso, de que sí funciona. Y eso es lo que dice el Parlamento andino. Tomamos esta experiencia porque es una experiencia educativa de un conjunto de personas que se han forjado en la docencia, que han instrumentalizado una filosofía que había. ¿Y de dónde viene esa filosofía? De una ontología. De una ontología que tenemos que manifestar nuestra admiración y nuestro eterno agradecimiento a esa gran generación del Chaco, la que combatió en el Chaco y vio que era necesario transformar Bolivia y entendió el fundamento del ser boliviano. A mí me parece muy importante y en este caso es nuestra ontología, porque es esta generación la que después va a consolidar este proyecto. Don Rafito Anaya, don Franklin Anaya y otra serie de intelectuales tuvieron esa idea, tuvieron esa misión histórica en la cual hoy tomamos nosotros la posta generaciones después para poder decirle, presidente, estamos aquí con un modelo educativo que es auténticamente boliviano, que ha nacido en Cochabamba, que debe desarrollarse, debe y merece la atención del Estado en muchas cosas simples y administrativas, nada más. No pedimos nada porque creo que hemos demostrado que hemos podido consolidar para orgullo de nuestra nación, de nuestro país, un modelo educativo que les sugiero, les solicito, sé que su corazón está embargado por nuestros chicos, tenga su atención, señor presidente, porque hay mucho que se puede desarrollar de aquí. No puedo extenderme más con el uso de la palabra, pero manifestarle nuevamente nuestro agradecimiento a nombre de toda la institución, agradecer a todos los presentes. Hay muchas personas que hubiera querido saludar, sé que en cuanto me siente voy a decir, ay, no lo dije, pero quiero manifestarles a todos
muchísima gratitud por su presencia aquí el día de hoy. Y agradecer al presidente Adolfo Mendoza, al expresidente del Parlamento Andino, todas las gestiones que se han desarrollado para poder consolidar las cosas como se dan el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y, por favor, podemos continuar con este bonito acto. Bien, a continuación tendremos el himno al Instituto Eduardo Laredo, que es un arreglo para piano y 7 voces, y cabe destacar que el autor, compositor de este hermoso himno que nos representa está aquí presente, nuestro estimado Agustín Fernández. Muchísimas gracias. Con ustedes, el himno al Instituto Eduardo Laredo, por favor. Muchísimas gracias. Podemos tomar asiento, por favor. A continuación vamos a escuchar las palabras del asambleísta supraestatal y expresidente del Parlamento Andino, el licenciado Adolfo Mendoza Leire. Querido presidente y hermano
Luis Arce Catacora, distinguida concurrencia y sobre todo gracias a niñas y niños, estudiantes que en el recorrido que tenían con el presidente empezaban a generar destellos que son todos los destellos de esta patria. El patrimonio no es solamente un asunto que deba, por definición, protegerse. Es un asunto que, por decisión, debe desarrollarse. El patrimonio implica trabajo generacional previo, trabajo de gran cantidad de generaciones que ponen el alma, ponen la razón, ponen el sentimiento en la construcción de valores comunes. Ser patrimonio no implica solamente, sin embargo, tener ese trabajo generacional previo, sino que esto se cruza con la experiencia existencial. Y el sujeto de esa experiencia existencial son las estudiantes y los estudiantes. Detrás de cada una de esas mascarillas, detrás de cada uno de esos cristalinos destellos de su mirar, se esconde la propia producción cultural que refuerza el trabajo generacional previo. Ser patrimonio entonces implica tener presente el trabajo de generaciones anteriores y tener presente la educación sentimental que se desempeña a partir de la labor de profesores, de profesoras y a partir de este tipo de actos, hermano presidente. Esto, en el fondo, es un homenaje a quienes son el núcleo del modelo educativo y artístico del Instituto Laredo. A las niñas, niños, adolescentes que, como ha dicho Franklin, no quieren irse luego de largas jornadas. Asiente nuestra directora porque sabe que tiene que lidiar con los padres para que no les riñan tanto a los niños y a las niñas. Pero además, presidente, en el escenario nacional, la promoción del patrimonio implica que este modelo educativo debe acompañar las transformaciones de la revolución democrática y cultural, ligando las artes con el conocimiento y ligando el conocimiento con la educación sentimental. No solamente este es un colegio que tiene ante sí el desarrollo de políticas educativas, por su modelo y el carácter patrimonial, también implica el desarrollo de políticas culturales de diverso orden y de democratización de la cultura. Y en ese sentido, la labor de nuestro Estado plurinacional, más allá de proteger, es lanzar al mundo entero como una muestra, así fue en el Parlamento andino, una muestra de la vanguardia cultural que tiene nuestro país. Pero también hay una responsabilidad que ustedes, estudiantes, tienen que cultivarla a partir de su relación con profesoras y profesores y con todo el staff educativo a la cabeza de Franklin. Es responsabilidad de este colegio construir, querido Franklin, identificar en nuestro país
modelos núcleo que más o menos puedan permitirnos generar una red a nivel nacional que nos permita lanzar el modelo educativo del Instituto Eduardo Laredo y el modelo de formación artística, y además que nos permita consolidar, y ese es un encargo del Parlamento andino, una red de la comunidad andina de establecimientos de esta magnitud para tres fines fundamentales. Primero, construir parte de nuestros sentidos comunes y de la necesidad de reevaluar la propia integración como un hecho fundamentalmente cultural y no solamente burocrático. Segundo elemento, aportar en la construcción de esa integración, ya no como anexión. Por ejemplo, la lógica colonial e imperial era integración como anexión, no como subordinación. Ese es el modelo de la Commonwealth. No solamente como inclusión, porque la subalternidad no tiene sentido de incluirse si es que las relaciones que también existen en el ámbito de la cultura, si es que las relaciones de poder no cambian y el poder no se democratiza. La integración implica la articulación de un conjunto de construcciones simbólicas como esta. Y esa articulación se deberá expresar en la labor que debe desempeñar el Instituto Laredo, en identificar proyectos semejantes en la comunidad andina, formar una red y además, aportarle a la integración desde la dimensión, desde el campo cultural. Yo no había preparado un discurso para esta ocasión porque en realidad quien debía haber hecho el uso de la palabra era nuestra vicepresidenta Sara Condori, que les decía es la vicepresidenta por Bolivia en el Parlamento andino más joven de la historia del Parlamento andino, pero ella ya tuvo que ir a otra actividad y me encargó que le diga a usted, querido presidente Luis Arce, que esta iniciativa nos permita también recuperar, evaluando las propias bases de lo que dije en algún momento, la revolución democrática y cultural. Pascal decía que hay cosas del corazón que la razón no entiende. Y al ver todos esos corazones, en verdad hay angustias, hay sentires, hay lágrimas que quieren brotar y que están contenidas porque los niños y las niñas reflejan la patria por la que estamos luchando, peleando y construyendo. Gracias, presidente, por estar aquí con las niñas y niños. Yo lo veo, no. Por encargo del Parlamento andino, quiero hacer entrega, estimado presidente, de la declaratoria del Instituto Eduardo Laredo como referente del patrimonio cultural y material, artístico y educativo, para que usted, como cabeza del Estado plurinacional, pueda hacer entrega a la institución. Gracias.
Bueno, a continuación vamos a tener las palabras de dos representantes de la promoción 2021. Ellos son la estudiante Alicia Döring y el estudiante André Mendia. Buenas tardes, señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, autoridades nacionales y departamentales presentes, directores, profesores y compañeros laredistas. Como promoción 2021 del Colegio Eduardo Laredo, es grato tenerlos aquí hoy. El Instituto de Educación Integral y Formación Artística Eduardo Laredo se creó gracias a don Franklin Anaya Arce, que en vida fue arquitecto, filósofo y pedagogo. Sus enseñanzas son la memoria viva de una comunidad que empezó en 1960 y sigue hasta el día de hoy. Él tenía como propósito lograr una enseñanza de ciencias y humanidades por un lado y artes por el otro. Todo esto para dárselas a niños seleccionados por sus aptitudes, intentando tener un ambiente de libertad, creatividad y felicidad, los cuales son los pilares fundamentales filosóficos de nuestra institución. A fines del año 1960, don Franklin recorrió las escuelas de la ciudad y aproximadamente entre 9.000 niños de 8 años seleccionó a 25 con aptitud sobresaliente. Y así fue como empezó la promoción del Instituto Eduardo Laredo, la primera promoción que hoy en día conocemos como nuestros profesores en áreas artísticas. El arte tiene una función formativa fundamental y no es solo un adorno o un pasatiempo. Don Franklin decía que el arte da lugar a operaciones. Gracias. Don Franklin decía que el arte da lugar a operaciones intelectuales, motoras y psíquicas sincronizadas y complejas. La música nace del silencio y muere en el silencio. Después de producida no admite correcciones y exige su ejercicio a la máxima concentración de las capacidades humanas, lo que faculta no solo hacer música, sino otras operaciones de la mente en los campos de la ciencia, la técnica o el arte. Ser laredista significa tener una segunda familia, ya que pasamos la mayor parte de nuestro día a día en el colegio, formándonos para ser artistas. El ambiente en el colegio es muy diferente a otros establecimientos, ya que aquí podemos expresarnos libremente mediante el arte, el cual nos hace personas más sensibles, creativas, empáticas y nos enseña a ser extrovertidos. Como promoción 2021, estamos honrados de que nos haya tocado presenciar este reconocimiento. Sabemos la magnitud de lo que conlleva, como también sabemos que el instituto es una gran fuente de cultura y arte en Bolivia. Es importante seguir formando artistas talentosos, personas sobresalientes y sobre todo cultas que hacen de Bolivia un mejor país. Esperamos que hayan disfrutado una pequeña demostración de lo que hacemos a diario como laredistas. Gracias, buenas tardes. La promoción 2021, 2021 ha querido hacer unos reconocimientos a ciertas personalidades aquí presentes y vamos a leer el reconocimiento que Alicia va a entregar, por favor, al Instituto de Educación Integral y Formación Artística Eduardo Laredo, Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia por la Ley 123/2021 y Patrimonio Cultural y Educativo del Departamento de Cochabamba por la Ley 839/2018, Patrimonio Cultural y Educativo de la Región Andina 06/2021, a nombre del plantel docente, estudiantil y administrativo, se otorga el presente reconocimiento al doctor Agustín Fernández Sánchez por haber compuesto nuestro amado himno al Instituto Eduardo Laredo, cantado por generaciones de nuestro pasado, nuestro presente y por ser una letra siempre en búsqueda de un mejor futuro en el arte y la verdad. Agustín, por favor. De la misma manera, queremos entregar este reconocimiento al magíster Franklin Anaya Georgis por su importante labor en la consecución del valor patrimonial departamental, nacional e internacional y la gestión académica en las gestiones 2006 al 2021. Nuestro querido Quilín, gracias por estos intensos 15 años de entrega a Laredo.
Y por último, queremos hacer entrega de este reconocimiento al doctor Luis Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Con su presencia en esta institución ha honrado el trabajo de generaciones de maestros y estudiantes. Gracias, hermano presidente. Para nosotros siempre será un meritorio maestro de las artes para la juventud de nuestro país. Bien, a continuación vamos a escuchar a la Orquesta Académica del Instituto Eduardo Laredo.